viernes y lo habíamos anticipado, vamos a hablar de el censo de población que está próximo. Finalmente va a ser el año que viene. La pandemia trastocó nuestras vidas en todos los ámbitos, en todos los planos, y también pospuso este censo, que es uno de los operativos más importantes de relevamiento claramente que tiene un país, que además aporta información que es sustantiva, sustancial, pero bueno, el contexto hizo que estemos hablando del 2022 como fecha para 18 de mayo, como fecha para este censo, que tiene algunas novedades interesantes. Y para charlar justamente está en línea Silvana Labat, titular del IPEC, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. La veíamos a ella participar esta semana de esa primera reunión del comité que se armó a nivel nacional, justamente para pensar y para instrumentar el operativo del censo, que contó con la presencia de Marcos Labaña y también del presidente Alberto Fernández y parte de su gabinete. Silvana, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Alicia, y a toda tu audiencia. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Silvana, contábamos ayer un fragmentito de lo que decía Marcos Labaña presentando este censo, de algunas de las particularidades, y tal vez la particularidad más evidente es este contexto, ¿no? Contexto de pandemia. Sí. ¿Cómo se piensa este censo en este momento? Bueno, va a ser un censo muy particular. Sí, la verdad que todos nos sorprendimos, todo el sistema estadístico, los que conformamos el sistema estadístico nacional, o sea, las provincias, nos sorprendimos de que, bueno, que tengamos fecha del censo, porque no sabíamos, sinceramente. Hay un decreto del año pasado donde establecía que el censo se iba a realizar, pero no tenía fecha. Así que bueno, todos nos informamos, al igual que toda la población en general, de que efectivamente el censo sale el año que viene, con muchas particularidades. Porque, por ejemplo, por primera vez en nuestro país vamos a hacer un censo de derechos. Sí. ¿Qué significa eso? Que vamos a censar a la población en su lugar de residencia habitual, ¿sí? Donde vive habitualmente. Antes censábamos a la población en el lugar donde había pasado la noche anterior al censo, ¿sí? No en su lugar de residencia habitual. Bueno, entonces esto cambia un montón de cuestiones y nos va a permitir en realidad, tener mejor información. Sí, y también otra cosa que quiero contar es que si bien vamos a parar el país para hacer el censo, tal como vos lo dijiste, el miércoles 18 de mayo del año 2022, el censo va a comenzar 2 meses antes. ¿Por qué? Porque va a tener doble modalidad o una bimodalidad este censo, que es otra de las características especiales de este censo. En marzo, el 18 de marzo, va a empezar lo que se llama el e-censo o el censo electrónico, ¿sí? Donde la población va a tener acceso a el cuestionario censal, sí, va a estar en una aplicación, ¿no es cierto? Y va a poder descargarse el cuestionario y va a poder hacer el autocompletamiento, ¿sí? Del operativo. Va a tener 2 meses, entonces el miércoles 18 de mayo, cuando el censista pase por su casa, porque el censista va a pasar, ¿sí?, por todas las casas, en vez de hacerle el censo o de completar el cuestionario, la persona que ya lo completó, ¿sí?, a través del e-censo, le va a entregar un código o un certificadito que le va a extender, digamos, la aplicación. Entonces le ahorra tiempo al censista y la persona también se ahorra tiempo, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las particularidades, que vamos a poder autocensarnos, ¿sí?, a través del e-censo. Aprovechando también las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Silvana, hablabas de censo de derechos, es decir, en este contexto que se supone mayoritariamente estamos quedándonos en nuestros domicilios, más allá de estas aperturas que se vienen dando, ¿qué implicancias tiene para la información que se pueda relevar de la gente que vive en esos lugares, digamos, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, vive habitualmente acá y este es el dato que me va a dar. Claro, lo que pasa es que nos permite, cuando vos haces un censo de derecho,
nos permite asociar toda la información de la persona con la vivienda, ¿sí? Directamente, y también a su vez eso nos permite hacer cruzamientos con los famosos que habrán escuchado ya, que anda girando la palabra registros administrativos, ¿sí? Que son, por ejemplo, el registro de la luz, el registro del agua, de las bases que tienen, por ejemplo, la empresa de luz y la empresa de agua de los usuarios. Al poder cruzar esa información, ¿sí?, con la vivienda donde habita una persona, nos permite tener más datos finos y más actualizados, sin la necesidad de tener que esperar un censo cada 10 años para poder tener la información actualizada de toda la población. Y este es un proceso que estamos empezando. Los países más desarrollados ya no paran el país un día para hacer un censo, ¿sí? Sino que se van actualizando la información de los ciudadanos de manera permanente a través de los registros administrativos. Entonces, a lo que vamos es hacia esto. Pero que, o sea, lo que nos obliga también, en cierta forma, esto es el contexto de pandemia. Vos imaginate que si vos completaste el censo, ¿no es cierto? El día del censo, el censista pasa, te pide tu certificadito y se va. No tiene que quedarse en tu casa a hacerte las preguntas, ¿sí? Eso está bueno para la gente que tiene acceso a Internet, la gente que tiene acceso a la tecnología. Y que está familiarizado. Claro, y que está familiarizado, porque no cualquiera te va a cuestionar y te completa, ¿sí? Va a haber un instructivo igual, pero tenés que estar familiarizado. Entonces, la otra cuestión es, por ejemplo, en las zonas rurales, donde sabemos que la conectividad no es buena. Entonces, por eso es que la modalidad es bimodal el censo. Porque por un lado es el e-censo y por el otro lado el barrido territorial habitual, digamos, ¿sí? Con la entrevista personal que va a hacer el censista y que siempre se hizo. Silvana, otro dato que enfatizaba Labaña, y me llamó la atención porque lo enfatizó y aclaró también, que es la inclusión del DNI. ¿Qué es lo novedoso de esta inclusión? Bueno, generó mucha polémica, inclusive dentro del propio sistema estadístico, te hablo de los directores provinciales de estadística, que decíamos, ¿cómo van a pedir DNI? O sea, fue una locura primero, después entendimos el porqué, porque es la mejor manera de poder, como te decía, cruzar la información de las bases de datos de los registros administrativos, por ejemplo. Por ejemplo, ENSA tiene las bases de su usuario y para la identificación del usuario es el DNI. O sea, todos nos identifican con el DNI. Entonces, al preguntar en el censo el DNI, eso no permite cruzar información más fina, como te decía, para tener un registro de población. Lo que busca INDEC acá es tener un registro de población que pueda ser actualizado de manera permanente. Entonces, eso nos va a permitir cruzar datos, ¿sí?, con otras fuentes de información y validar el operativo censal y también actualizar de manera permanente, como te decía, sin tener que esperar 10 años al próximo censo, la información de la población, ¿sí? Para que la política pública también se ajuste, pero que no esperemos 10 años para ajustar la política pública, que sea constante y permanente, porque en realidad, si vos te pones a pensar en el contexto en el que vivimos, el cambio es permanente. Entonces, en función a eso, la información tiene que ser actualizada de manera permanente y la única forma es a través de los registros administrativos, que se van actualizando de manera permanente. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros registros administrativos. 10 años es una eternidad, parece, ¿no? Cambian totalmente indicadores. Es que todo te cambia. Y sumarle la pandemia, peor todavía, ¿sí? Es como que, bueno, pero la verdad que vamos a ver cómo sale, esperemos que bien. Es un desafío muy grande, no lo voy a negar, porque no tenemos que prepararnos, digamos. O sea, la gente que está amigada con la tecnología, cero drama. O sea, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, no van a tener inconvenientes. El tema es el resto de la población, ¿sí? Por eso es que el censista va a hacer el barrido territorial casa por casa para que la gente, para que todos puedan completar el censo, que es fundamental, ¿no? Sumarse a esto y colaborar con la información. Silvana, la provincia de Misiones fue protagonista de una prueba piloto, ¿no? La localidad de San Javier. Eso fue previo a la pandemia, por lo que sabemos, ¿no? Exactamente. O sea que no sé si sirva esa prueba piloto.
Sí, pero fíjate que la prueba piloto fue en campo, digamos, a través de la modalidad habitual de barrido. No se probó el incenso. Ahora viene otra prueba piloto que se seleccionaron 2 localidades de la Argentina para probar, por un lado, el incenso y para probar el barrido territorial. Siempre se hace habitualmente esto, así que de eso seguro vamos a tener conclusiones y vamos a saber a dónde ajustar las cuestiones para que todo salga bien en el año que viene. Pero es un gran desafío, realmente. ¿Hay preguntas nuevas que van a aparecer en este censo? Mira, en realidad no son preguntas nuevas, son se achica la cantidad de preguntas, 56 van a ser las preguntas. Antes teníamos 2 formularios, uno ampliado y uno básico, ahora vamos a tener un solo formulario para toda la población. Y lo novedoso es, más allá de incorporar el DNI, es que, por ejemplo, se incorpora la pregunta sobre autopercepción a pueblos originarios o autorreconocimiento, ¿sí? de pueblos originarios y de población afrodescendiente, y también la cuestión de la percepción de la identidad de género. ¿Esto anterior ya no estaba? La identidad de género. Perdón, ¿el autorreconocimiento étnico no estaba o era un relevamiento especial, diferente? Estaba, sí, pero se cambia la forma de formular la pregunta, ¿sí? Se cambia la forma de formular la pregunta. Así que bueno, eso es básicamente incorporación del DNI, el autorreconocimiento como perteneciente a pueblos originarios o afrodescendientes, y la cuestión de la autopercepción en la identidad de género. Más allá del sexo, ¿no? Varón, mujer, bueno, no. Ahora es autopercepción de la identidad de género, que es muy importante. Y bueno, y en base a los datos que obtengamos, después vamos a salir a hacer encuestas específicas, ¿sí? Que tienen que ver, como siempre se hizo, con la población con discapacidad, por un lado, con la población afrodescendiente, población con pueblos originarios y demás. Así que bueno, eso sería todo. Hay que prepararse también, digamos, ¿no? Pensaba, creo que en la presentación hablaban de una gran plataforma en la que se va a ir capacitando también a quienes van a intervenir en el censo, que también es como un desafío ahí, ¿no? Ir convocando y que pueda capacitarse con estas nuevas particularidades. Sí, es un desafío muy grande también, porque las capacitaciones antes eran presenciales. Vos hacías, no sé, yo me acuerdo que los que participábamos del operativo, no sé, yo hacía 15 días de capacitación en Buenos Aires, por ejemplo. Me tenía que capacitar en los perfiles de toda la estructura, en el operativo, en la estructura de capacitación también, más allá de la estructura de relevamiento. Y ahora eso, bueno, va a ser virtual, así que con todos los inconvenientes que eso implica, ¿no? Sí. Pero bueno, no sabemos que no es momento para hacer reuniones presenciales, no podemos porque el contexto de pandemia sigue. Así que bueno, veremos cómo vamos ayornándonos a estos tiempos, pero bueno, es así, es lo que nos obligan, este tiempo nos obliga a hacerlo de esta manera. Si no, no lo íbamos a poder hacer. Totalmente. Así que yo celebro que podamos llevar adelante el censo. Y bueno, y la colaboración de toda la población, ¿no? Es muy importante que toda la población esté enterada, de que llegue a cada rincón de la provincia la información de que el censo sale el año que viene, y vamos a empezar un trabajo fino ahora desde Estadística y Censos de Misiones con los intendentes para empezarlos a poner en autos respecto a lo que va a ser el censo de población, hogares y viviendas. Silvana, muchísimas gracias por este tiempo, A ustedes, que tengan muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. La contadora Silvana Labat, titular del IPEC, del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, bueno, compartiendo con nosotros y con nosotras esta información sobre lo que ya hay que estar como poniéndose, como decía ella, en autos, para este censo de población y viviendas que se va. Población, hogares y viviendas. Es un censo que tiene particularidades, es un censo de derecho, como decía ella, es decir,
habría que esperar, hay que esperar al censista en nuestros domicilios habituales para poder también dar una mirada, tener como una foto más real de la población, de la información que después se necesita para generar otras políticas públicas, ¿no? Esto que ella decía, que a mí me llamó la atención también, que es lo del DNI, porque en la presentación que hizo Labaña, en varios momentos volvió sobre ese tema, como para, suponemos que habrá generado, como decía Silvana, entre resistencias, dudas y demás, y después la bimodalidad, que se puede hacer virtual y se puede hacer presencial. Y estas otras como categorías que también van a ser incluidas en este censo, que es la autopercepción de género y el autorreconocimiento étnico, que no es menor. Así que 18 de mayo del 2022, por ley nacional, va a ser un feriado para que todos y todas nos quedemos a esperar a los censistas y las censistas, pero 2 meses antes ya va a estar disponible la instancia virtual para esa bimodalidad de la que estamos hablando. Desde el 18 de marzo, aquellos y aquellas que quieran completar la encuesta de manera online lo pueden hacer, y después, como decía también Silvana, entregarle al censista el día 18 cuando pase por nuestros hogares. 9:49 minutos.